Bueno, la CGT entonces van a continuar y a ratificar la unidad, lo acaba de decir en C5N Héctor Daer, el 5 de agosto, el día viernes, cuando se realiza el plenario de delegados. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no?, durante el mes de agosto. Muchísimas gracias por venir, Iván, nuevamente. ¿Qué tal, Janina, Néstor? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. A ver, recién vengo casualmente de entrevistar a Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de camioneros, y tuvo declaraciones muy fuertes respecto a la unidad de la CGT. Hagamos un marco general muy breve, abonando a lo que decían ustedes y a lo que decía el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad. Se planteó en la semana un triunvirato con Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio, hombre de Luis Barrio Nuevo, con Juan Carlos Schmidt, de Dragado de Balizamiento, hombre de Hugo Antonio Moyano, y con y con Héctor Daer, hombre de los Independientes y de los Gordos. Ese es el esquema que quiere el triunvirato. Hay un sector que es el MASA, el Movimiento de Acción Sindical Argentino, que tiene varios gremios muy importantes que no abonan a la teoría de un triunvirato. Dicen que un triunvirato lo que va a hacer es que la CGT se desmembre rápidamente. El MASA lo integran, le doy los más representativos, los taxistas de Omar Viviani, los ferroviarios de Sergio Sacia, los mecánicos de Ricardo Pinanelli y Enes Mata y los telefónicos de Iadarola. Gremios muy fuertes. Y Luz y Fuerza, exactamente. Gremio fuerte, Luz y Fuerza, es Mata y Taxi, ya tenés 3 gremios muy representativos. Exactamente. ¿Qué quiere el MASA? El MASA quiere un solo secretario general que sea Sergio Sacia de la Unión Ferroviaria. ¿Cuál es el punto que está abonando el Movimiento de Acción Sindical Argentino? Bueno, está bien, vamos a la unidad, pero ¿para qué? ¿No? Discutamos primero el para qué y después el qué. Porque si vamos a la unidad, hacemos una conducción de 3 secretarios generales y esos 3 secretarios generales va uno por un lado, otro por el otro y otro por el otro, la verdad que tiene vida útil muy corta, que es lo que dijo Omar Viviani en este mismo canal el día que se realizó la reunión del Sindicato de Choferes de Camiones. Pablo Moyano me dijo recién hace 40 minutos, me dijo, hay un sindicalismo, pues yo le preguntaba la entrevista que dio Cristina Fernández de Kirchner, en la que dice... A medios extranjeros. Ante medios extranjeros, efectivamente. Dice, en mis 12 años, yo hago una salvedad y digo 11, porque en 2014 la inflación le ganó a las paritarias con la devaluación de Kicillof a principio de año. Dijo, en 12 años las paritarias le ganaron siempre la inflación. Agarremos esos 12 años, exceptuando si quieren el 2014. El eje es el mismo. Y los sindicalistas eran los mismos que son ahora, y ahora la inflación le está ganando entre por 12 y 15 puntos a las paritarias. Entonces la solución no eran los sindicalistas. A mí no me gusta esa idea que tiene a veces Cristina Fernández de Kirchner sobre los sindicatos, poniendo como si fueran un todo, porque hay muchos sindicalistas, los aceiteros por ejemplo, que pelearon, ella dijo, excepto algunos ejemplos, que pelearon contra el tope que le quería poner el gobierno anterior en algunos casos, en algunas paritarias sectoriales. La cuestión es que a propósito de eso yo le pregunté a Pablo Moyano, y Pablo me dijo, es cierto, hay muchos sindicatos que están muy pasivos y que fueron oficialistas siempre, lo fueron con Menem, lo fueron con Duhalde, lo fueron con Cristina y lo son ahora con Macri. Y dio nombres propios, cosa que no se acostumbra a hacer en el sindicalismo. Dijo Gerardo Martínez de Wocra, Hueso Campo, Armando Cavalieri de Comercio y Andrés Rodríguez de UPCN. Digo, yo creo que esta declaración... Lo que pasa es que también Moyano... Sí. A ver, interpretando un poco lo que dijo Pablo Moyano, sí. me parece que Moyano se acuerda también de los que no estuvieron con el padre. Bueno. Es decir, de que los que estuvieron en la vereda de enfrente. Sí, exacto. Porque esta división de la CGT, en donde Moyano llevó adelante una parte y la otra parte quedaron el resto de los gordos, esa fractura todavía... ¿no? Sigue estando. Es un pase de factura. Y sí, es un pase de factura. Pero las dos a la final, las dos cosas son ciertas. Lo que dice Néstor respecto a que es un pase de facturas y que cuando la CGT se fractura en CGT Azopardo y CGT Alsina, recordemos la CGT Azul y Blanca, que es la menos representativa de la esquina, la de Luis Barrio Nuevo, ya estaba escindida. Es cierto que hay un pase de factura, pero también es cierto que esos sindicalistas siempre estuvieron al calor del gobierno, los que nombró Pablo Moyano. Yo no tengo nada personal ni con Hueso Campo, ni con Cavalieri, ni con Marrero, ni con nadie, pero es cierto, fueron oficialistas con Menem, oficialistas con Duhalde, oficialistas con Néstor, con Cristina, ahora con Mauricio Macri. Recordemos que también cuando Viviani, me acuerdo cuando hablábamos de uno de los sindicatos también representativos, que es el de Viviani, medio como que no se podía creer que se haya corrido del lado de Moyano y que se haya alineado a Caló a una CGT oficialista. Me acuerdo que en ese momento fue uno de los gremios que más llamó la atención que se vaya del lado de Moyano. Están muy enojados en el Movimiento de Acción Sindical Argentino con Antonio Caló. A mí me parece que igual, me parece que el tema tiene mucho para cortar, tiene mucha tela para cortar. Igualmente, me parece que tiene que ver con una cuestión de convivencia. Vos, un gobierno, tenés que tratar en la medida de lo posible, porque la historia te marca, desde Saúl Ubaldini para acá,
que no podés convivir con una CGT opositora. Si Claro. vos tenés una CGT que te va a hacer 13, 14, 15 paros generales, que te va a meter palo en la rueda todo el tiempo, no le sirve ni al trabajador, ni al gobierno, ni a la sociedad. Me parece que hay una cuestión de convivencia, y no es ser oficialista u opositor. Yo te digo algo, Néstor. Hay algo que en eso es cierto. Yo lo conversábamos acá en el Destape con Omar Plaini y con Horacio Guilini. Yo le hacía la pregunta y la respuesta era: la historia marca que en los primeros años, o por lo menos en el primer año, el sindicalismo tiene que ser sabio y responsable, que fue lo que dijeron en el documento de la CGT. Seguro. Ahora, la pregunta es, y es una pregunta, yo no tengo la respuesta: ser sabio y responsable y sabio y prudente, en las palabras del documento de la Confederación General del Trabajo. Sí. En los primeros 6 meses Sí. en los que, según el ministro de Hacienda y Finanzas, se hizo el trabajo sucio, ¿no denota una cierta pasividad? No tengo la respuesta. No, Realmente mirá, no tengo la ser respuesta. sabio y responsable es lo que no fue este gobierno con el tema de las tarifas. Y acá te voy a mostrar ahora vamos a hablar con la doctora Martina Forms, obviamente que te invito a que te sumes, Sí, claro. Janina obviamente también, que es juez federal de San Martín y que con su fallo se está retrotrayendo la medida en lo que tiene que ver con la factura del gas. Doctora, gracias por venir. No, por favor, al contrario. ¿Qué nos puede contar sobre su fallo y cómo impacta o cómo incide esto en lo que tiene que ver con el tema de las tarifas? Bueno, si me permite, yo quiero decir por qué saqué este fallo, porque estamos en un momento de muchísima incertidumbre. A pesar de que hay un fallo contundente de la Cámara Federal de La Plata que anuló todos los aumentos de gas. Entonces, tal es la incertidumbre que después del fallo, el ministro de Energía sacó otra resolución, la 129, que generó una, yo diría, desobediencia hacia el Poder Judicial, porque si está diciendo que son nulas porque no tenían la audiencia pública, cualquier otra decisión es obvio que resulta nula. Pero como aquí hay, desde el comienzo de todo, desde mayo que estamos con estos aumentos y con estas acciones judiciales, hay toda esta idas y venidas y contradicciones que generan cuando dicen, bueno, acá se judicializó el problema y nos echan la culpa a los jueces, pero recordemos que hay una Constitución Nacional que desde el año 1994 dio al ciudadano, a las asociaciones, al defensor del pueblo, la posibilidad de defenderse y le dio concretamente una acción que se llama acción de amparo. Y por eso se ejerció ese derecho y en todo el país, ante una decisión. Sí, porque hay amparos en toda la República Argentina. En toda la Respecto República Argentina. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo recuerdo el de, me parece que es Bariloche, ¿no? Una de la ciudad que le llevó el súper tarifazo a todos los ciudadanos con Bueno, facturas altísimas. exacto. Una ciudad entera que el intendente dijo, no paguen la factura. Néstor, perdón, el abogado que en Bariloche fue el que llevó adelante el amparo es un abogado de la Fundación Pensar, que es la fundación del Gobierno Nacional. Ahí hubo una cosa interesante que fue Claro, esa es verdad. diferencia del territorio con el vínculo que vos tenés con el Poder Central. Seguro, seguro, en Claro, la política. y ahí- Entonces, doctora, Bueno, entonces, desde un comienzo ahí se mostró con aumentos de 2000% en el sur, salieron todos los jueces de esas jurisdicciones del sur, que pareció que ahí había una cuestión política que ya en ese momento el gobierno salió a poner un tope del 400%, que los gobernadores no le aceptaron. Entonces las resoluciones judiciales se mantuvieron. Después ahí el gobierno pretendió, ante una acción en capital, de llevarse todas las causas, que tampoco lo aceptaron ninguno de los jueces, ni la Cámara Federal de La Plata. Entonces, toda esta incertidumbre, que yo creo que no es casual, llevó a que aún con esta resolución contundente de anulación de todos los aumentos por parte de gas de la Cámara Federal de La Plata, otra vez las organizaciones, las asociaciones de comunicación dicen, ¿cómo? Ustedes, señores jueces, anularon y luego sigue el gobierno dictando resoluciones de aumento y por eso ahí entonces, en
una causa, y le digo que tengo más, y de famosos concejales del conurbano bonaerense, que piden, se aplica ahora la último tope de 400. Bueno, yo en esta causa de Hurlingham dije claramente que si la Cámara había anulado, es obvio, por no haber hecho la audiencia pública, la resolución 129 última, que tampoco hoy se hizo con audiencia pública, es nula. También estaba anulada, claro. Ahora, les pregunto a los dos, fundamentalmente a usted, doctora, Sí. para que nos oriente. Cuando te llega una factura de gas, si la factura tiene más de un 400%, no hay que pagarla, hay que pagar un 400%, hay que esperar a ver qué pasa. Y te abono algo, Néstor, a eso, a la pregunta, que también para la doctora. Hay una empresa, no voy al nombre porque por ahí hay más, que está intimando a los usuarios que le vinieron las facturas con 2000% de aumento, por ejemplo, Ajá. a que los paguen con intimación de corte. Y hay abogados que ya le enviaron cartas, documentos a esas empresas. ¿Qué hace en ese caso el usuario? Bueno, el usuario tiene que saber, por supuesto, que está a decisión de la Corte la última palabra, ¿no es cierto? Inclusive les cuento que leí hoy que durante la feria judicial el Ministerio de Energía intentó que se abra la feria judicial. Esto es que se resuelva ahora mismo. Y la doctora Jainto de Nolasco, que es la jueza de feria, dijo: no, ahora ya la Corte se pronunció de que el Estado tiene que informar una serie de cuestiones. Entonces, se sabe que hay que esperar. Por supuesto, la anulación por parte de la Cámara Federal de La Plata es contundente. Ningún juez va a admitir, si una persona le cortan cualquiera de los servicios, va a actuar firmemente, porque acá hay una cuestión decisiva que es la anulación, y hasta que eso no se revierta, como yo digo, bueno, por supuesto, hay gente que puede pagarla, hay gente que no puede pagarla, no podemos meternos en la piel de cada persona. Seguro. Pero digamos, en el caso suyo como juez federal, usted hablemos de cualquier ciudadano de la República Argentina, Sí, porque la verdad que nos están mirando en todo el país. No, por supuesto y a todo el mundo le han llegado, a muchísima gente le han llegado facturas que verdaderamente no puede pagar. Hay mucha gente que le dice, bueno, compare con la boleta del año anterior, y entonces te dice, bueno, pero yo no la tengo la boleta del año pasado. ¿Qué sé yo? Y aparte, ¿se puede comparar con la boleta del año pasado, cuando vos el año pasado hizo menos frío de lo que hizo este año? Digamos, ¿no es una comparación también un poco absurda o un poco arbitraria? Si vos, digamos, el año pasado consumiste menos porque hacía menos frío. Entonces, ¿cómo te van a dar un premio al consumo cuando este año hizo más frío que el año pasado? No, y además que ahora podés consumir, según la resolución 129. Está lleno de trampas esto. Esto está lleno de trampas. Yo llego a mi casa, prendo la estufa de acá, la dejo 24 horas, los 30 días del mes hasta la próxima factura, y el máximo es 400% de aumento. O sea, el ejemplo de que los que tienen pileta climatizada, antes nosotros se los subsidiábamos. Una barbaridad. Hoy sigue existiendo. Una barbaridad. Hoy los pueden seguir es una haciendo. barbaridad. Claro. Es una Pero barbaridad. no nos metamos en esa trampa, porque si no esto genera mucha incertidumbre y mucha angustia en la gente. A ver qué hacemos, si consumimos o no consumimos. La gente tiene que saber que hoy está, por supuesto que la gente quiere pagar, y esto es algo que tenemos, porque hay una versión de asesores del presidente o del propio presidente que dicen que quieren que la tarifa sea gratis. Y yo creo Yo lo escuché que los también. asesores del presidente y el propio presidente tiene que leer todo lo que hay escrito sobre tarifa de servicios públicos, que han escrito su propio gabinete de asesores. El procurador del Tesoro, como yo cité, es profesor de Derecho Administrativo, tiene un equipo en su cátedra de Derecho Administrativo que ha escrito muchísimo sobre el tema tarifas, y se sabe contundentemente que la tarifa es un derecho, que los servicios públicos son un derecho humano, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, no solamente nuestra Constitución en el artículo 42 es contundente
Por eso le digo. Pero doctora, la- discúlpeme que le interrumpa un segundo. Esta historia está llena de frases grandilocuentes Por y de supuesto. despropósitos. Pinedo dijo, si seguimos con esta crisis vamos a tener que cortar el gas. ¿Cómo va a decir alguien Tiene la llave. ¿Cómo va a decir alguien con el grado de responsabilidad de Pinedo, le vamos a cortar el gas a la gente como si se tratara de que ellos, lo vuelvo a decir, ellos, los que están en el gobierno, votados por la gente y a la que les deben su respeto, pueden tocar un botón o bajar una llave No. y sacarle el gas No. a la gente? La Constitución Nacional es contundente. No solamente el Estado tiene que regular las tarifas y los servicios públicos, porque esta no es una actividad del mercado, es un servicio público. Entonces, no solo tiene que intervenir en que esos precios no sean tan altos, que no sean lo que se dice asequible. Asequible quiere decir un precio moderado. Es un derecho que tiene que ser, porque accesible es otra cosa. Accesible es el cómo. Bien. Pero asequible es, no se le puede negar a nadie el servicio público con la excusa de un precio que no sea moderado. Tiene que ser moderado. Entonces, el Estado no solamente tiene que estar expectante, sino que tiene que tener acciones positivas. Y no me refiero solamente al Estado, sino al Poder Legislativo. Sí, pintado. Hasta ahora el Congreso brilla por su Hay una ausencia en tema de comisión. tarifa. Ahora, doctora, yo me imagino, no voy a decir quién se está mirando porque me pasa a mí, concretamente. ¿Qué hago con la factura de gas cuando me llegue la próxima? Espero a que defina la Corte, no la pago. ¿Qué pasa si me Y intiman? esta. Concretamente, Y con esta, claro, con esta. con esta exactamente. factura, ¿Qué haces? Digo, con la factura que tenés en la mano, ¿qué haces? ¿La voy a pagar? ¿No la voy a pagar? ¿Qué hago? Muchos no lo han llegado porque no saben qué hacer, no están ni siquiera ahí. Le contestaron al juez de La Plata que no se está implementando, o sea que mucha gente no le va a llegar. el aumento El o la aumen- factura. La factura directamente. Ok. Al juez federal, la Procuración del Tesoro le dijo este juez que ya rechazó varias medidas cautelares. Recondo, estamos hablando de Alberto Recondo. Claro, rechazó las medidas cautelares y eso quiere decir, hablemos en castellano, rechazar es no hacer lugar, no estar a favor del tarifazo. Entonces, no confundan más, hay decisiones que confunden muchísimo. Se interpretó La de otra manera Cámara el fallo. Federal dijo no a los aumentos. Entonces, si estamos en un país democrático, el Poder Judicial es quien debe llevar. Entonces, esto es una cuestión de ya a la gente decirle, bueno, si lo dice el Poder Judicial, Claro. que no debe pagar, El Poder que no Ejecutivo. debe... Marcos Peña, el jefe de gabinete ministro, dijo no hay que pagar la factura de gas hasta que se Claro, expida la pero- Corte. Pero el tema es que vos tenés a los dos máximos poderes del Estado, sin el legislativo, diciendo no paguen, y a las empresas, algunas empresas, por eso no quiero dar el nombre, porque no son todas, mandándote la factura e intimándote a Corte si vos no pagás. Por eso la gente está entre la espada y la pared, que no Bueno, sabe qué porque hacer. eso es lo que dije al comienzo. Hay una incertidumbre creada no casualmente para confundir al consumidor, que tenga miedo, que tenga ese miedo de corte. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer es pensar que existe un poder judicial que está habilitado en todas las medidas cautelares. Por supuesto que la gente no va a ir a una medida cautelar porque Doctora, tiene acceso, pero para eso la Cámara Federal de La Plata lo extendió a todo el país, Claro. para que todo el mundo quede representado. La cautelar de La Plata, la cautelar suya, digamos... No es de cautelar, su- la de La Plata es una sentencia definitiva. Bien, esto, lo que apunta es a lo siguiente, que, corríjanme si yo me estoy equivocando, que hay que pagar un 400% o que no hay que pagar. No hay que pagar. Se retrotrae al cuadro tarifario del 1 de abril, previo al tarifazo. ¿Y eso qué significa, Iván? ¿Que hay que pagar o no hay que pagar? Bueno, es que esa es la incertidumbre de la que hablaba la doctora porque recién. perdóname, ¿no?
digo, en la práctica, yo no puedo retrotraer mi factura al 1 de abril porque yo tendría que hacer una deducción de mi propia factura. ¿Qué hago? Voy, hago una cuenta dentro de mi factura y llego a la empresa de gas y le digo, no, mire, yo tengo que pagar tanto. Te El tendrían que dar una cajero nota me va a de mirar, crédito, ¿no? el cajero me va a mirar y me va a decir, Claro, lo que han dicho todos los jueces en estos casos Bueno, es el que haya pagado, doctora, se lo reintegrará en la próxima. yo sé que usted no tiene la culpa, Iván, yo sé que vos tampoco tenés la por culpa, favor. yo sé, pero hay un montón de gente que no tiene para pagar la factura y que le retrotraiga, Exactamente. le devuelvan la plata. Bueno, después. por eso se está contemplando en esta acción colectiva a toda la población del país. Eso es lo que se dice. Gracias, doctora Ford. No, por favor. Muy amable. La juez federal de San Martín, que nos ha visitado en este domingo a la mañana, doblemente agradecidos. Iván, Muchísimas gracias. buena semana. Igualmente. Siempre te seguimos. Bueno, muchas gracias. Tanda, te volvemos.